Muy buenos días, les damos la bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. En este mes de noviembre nos encontramos frente a ese llamado que el Señor nos hace. Jesucristo nos advierte y estamos estudiando entonces la Biblia. Hoy precisamente, 3 de noviembre, en Malaquías capítulo 3 y Gálatas capítulo 3, recordándoles entonces también un versículo que es la bandera nuestra para este mes de noviembre en Lucas capítulo 21, versículo 8. Dice, mirad, entonces él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Les recuerdo entonces que nuestra lectura para el mes de noviembre lo que procura es reconocer cómo el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos lleva a reconocer, nos lleva a ver, a comprender, a entender y a no ignorar su verdad, a estar atentos. Y es lo que precisamente vamos a encontrar en Malaquías capítulo 3, donde les invito que nos acerquemos de tal manera que sea nuestra introducción en esta mañana y que de manera muy juiciosa nos acerquemos a la lectura desde el versículo 1, entendiendo que hay tres advertencias o tres llamados que nos hace el Señor en Malaquías capítulo 3. Ahí donde está, yo le pido que en, en la intención genuina y reverente de recibir la palabra de Dios, usted haga una oración y le diga, Señor, hoy te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que sea tu Santo Espíritu hablando a mi corazón, que me permitas desarrollar inteligencia espiritual para poder anclar mi alma a tu verdad, a tu palabra, y no a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a la realidad de este momento. Quédate, por favor, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida. Ayúdame a leer atentamente, pero también a recibir tu verdad. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice entonces, de ahí en adelante vamos a encontrar estas tres advertencias. Aquí viene la primera. Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová a los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová a los ejércitos. Nuestra primera advertencia, el primer llamado que recibimos para nosotros en este tiempo, entendiendo que aquí hay un llamado para nosotros, ¿sí? Y que, por supuesto, esta, esta enseñanza está dada eh, más o menos, eh, pues más o menos casi 400 años antes de que el Señor viniera, pero básicamente para nosotros. Recuerden que la palabra de Dios es eterna y tiene sentido y hoy cobra valor para este tiempo en el que usted la está leyendo. Porque también quiero decirle que escrito está y en Apocalipsis lo tenemos y es lo que seguro va a venir en diciembre.
esa palabra profética en la que hoy esperamos, pero aquí Malaquías nos está anticipando también esa venida, ¿sí? Esa segunda venida para nosotros. Para ellos lo que se está em, profetizando en ese momento era la venida del Mesías, ¿sí? Se está anunciando la venida del Señor Jesucristo. Pero para nosotros, por supuesto, sabemos que Él vino, lo hemos reconocido, pero ahora lo estamos esperando y muchos creyentes en este momento están pasando por alto esta advertencia. No están asumiendo de la manera como deberían asumir ese llamado profético que nos hace Apocalipsis y que ahora nos recuerda Malaquías, ¿sí? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el primer llamado es a esperar su venida y a prepararnos para su venida. Estamos muy ocupados preparando asuntos para nuestro presente o futuro inmediato. Nos preparamos para la fiesta de Navidad, eh, algunos ignorando la verdad, incluso hasta prepararon las fiestas del 31 de octubre. Eh, Otros están preparándose para la jubilación, otros están preparando para comprar o adquirir, y hay una preparación o hay un esfuerzo en todas estas actividades cotidianas que nos llevan a alejarnos de una preparación que debe estar por encima de cualquier otra. ¿Sí? Estamos preparando a nuestros hijos en la universidad, nos estamos preparando incluso para la edad adulta. Muchos hemos tomado conciencia de los buenos hábitos y estamos preparándonos. Otros todavía eh, de pronto se sienten que son eternos y no se cuidan, pero ahora, más allá de esto, esos cuidados que uno pueda tener o de la falta del cuidado, incluso, hasta donde yo sí me estoy preparando para la venida de mi Señor. Y hasta donde yo entiendo el versículo 2 que dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, este ya es como una introducción para que nosotros nos vayamos preparando y estemos muy juiciosos en el mes de diciembre, no solo preparando las fiestas de Sembrina, sino, bueno, vamos a estudiar juiciosamente Apocalipsis, preparémonos, ¿sí? Porque el Señor ya nos está advirtiendo. Primer llamado. Segundo llamado o advertencia. Versículo 6, Malaquías, porque yo Jehová no cambio, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová a los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseables, dice Jehová a los ejércitos. Recordemos que Israel era ese pueblo que el Señor había apartado para que le adorara, ¿sí? Y en Abraham, que es lo que vamos a ver ya en Gálatas capítulo 3, hubo, eh, digamos, esa bandera que se levanta en medio de tanta idolatría para darle lugar y honra a un único, a un solo Dios verdadero. Y los pueblos de ese momento, por supuesto hoy en día también, tenían eh, sus objetos de adoración, sus dioses, y a ellos les ofrendaban y les ofrecían, más allá incluso de sus recursos, algunos hasta sus propios hijos, para garantizar frente a esa línea histórica tan compleja, donde de 5 hijos solo se criaba uno. Incluso habían muchos pueblos
que la primicia del vientre de una familia para garantizar la vida y la existencia de su núcleo familiar, el primero lo ofrecían y habían muchos ritos muy macabros, muy fuertes. Incluso hoy en día hay pueblos destinados a ofrecer sus hijos y eso es lo que hace precisamente el grupo terrorista Hamas. Ofrece sus hijos a su deidad, que es la violencia, porque desde pequeños los consagran a la ira, al enojo, y por eso vemos niños y generaciones que están consagradas desde muy pequeños, adoctrinados a tomar un arma, ¿sí? Y es básicamente, uno dice, eso es de ahora años, ¿no? Todavía. Muchos padres hoy también, pues, entregan sus hijos. ¿Usted a quién le está entregando sus hijos? Bueno, eso es otro tema. Pero aquí estamos hablando de una honra y el Señor lo que le está diciendo a su pueblo, venga, de lo que yo le estoy diciendo con respecto a la honra, con respecto a la provisión, porque todo lo que ustedes son, porque todo lo que ustedes tienen, pues es por mí. Ahora, está hablando de la práctica del diezmo y por supuesto es el reconocimiento al saber que todo lo que viene a mis manos es porque Dios me lo ha concedido, todo, absolutamente todo. Para mí, más allá de una interpretación, lo creo, cuando dice traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, no es la postura de que llevemos los diezmos para que el pastor o el líder o el sacerdote coma. Más allá de esto, recuerden que el mismo Señor Jesucristo vino a decir, y lo dijo muchas veces, que no solamente de pan vivirá el hombre, pero cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. El Señor, cuando se refiere a este punto de haya alimento en mi casa, estamos hablando de cómo Él se ha reservado un remanente para que esté dedicado exclusivamente al estudio y a la enseñanza de su palabra, a ese, a ese liderazgo espiritual. Y que frente a esa necesidad, por supuesto, el Señor también ha establecido un plan para que en este caso, pues está hablando del sacerdocio que en ese momento estaba. Entonces, el segundo llamado o la segunda advertencia es a no robarle a Dios, porque así es como literalmente se le llama a aquel que no ha entendido el principio del diezmo. Ahora viene la tercera y última advertencia, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Qué fuerte esto. Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y les fue bien porque escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y Jehová oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová a los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque hoy, ¿a qué servimos o a quién le servimos? A la riqueza, al afán, y hay ahora un gran número de siervos que el Señor ha destinado para él, pero pues se perdieron, ¿sí? Han perdido el objetivo y muchos incluso hoy le sirven a las redes sociales. ¿Cómo sé yo que le estoy sirviendo a Dios? Porque yo dedico tiempo, esfuerzo y recurso al Señor. Pero ¿cómo sé yo que le estoy sirviendo? O por ejemplo, muchos le están sirviendo hoy a su cuerpo porque pasan más horas en el gimnasio que de rodillas ante Dios. O muchos le están sirviendo eh, al dinero, ¿sí? O a su propia familia, son servidores. Y puede que usted o su servicio no sea del todo malo, pero hay aquí una advertencia. ¿Usted le está sirviendo a Dios? ¿Cómo le está sirviendo a Dios? Entonces hay un llamado, tres advertencias que el Señor nos está haciendo.
¿Nos estamos preparando para su venida? ¿Le estamos robando al Señor? ¿Estamos temiéndole al Señor? Hay un libro de memoria que se escribió para los que piensan en el Señor, para los que sirven al Señor, para que no desfallecen, para los que perseveran, no se han dejado absorber de la, de la, de todo lo que ahora nos distrae. Pero estas tres advertencias no las vamos a poder recibir, no las vamos a poder llevar a cabo en nuestra vida si no entendemos Gálatas capítulo 3 y por supuesto sé que usted lo va a hacer muy juicioso, va a hacer su lectura correspondiente en Gálatas, pero yo me voy a referir solo a dos versículos o quizás tres que son importantes para que podamos tener presente el cumplimiento en estas advertencias, porque son advertencias fuertes que estamos llamados a cumplir y que el Señor nos invita a que las llevemos a cabo. Gálatas capítulo 3, en el versículo 14, más bien incluso desde el 13, porque resulta que las tres advertencias que nos hace Malaquías nos van a llevar, si no las cumplimos, a vivir maldición. Pero cuando asumimos con responsabilidad, y no solamente responsabilidad, porque son advertencias que solo por fe las puedo cumplir, y que al cumplirlas voy a experimentar bendición. Ahora, no es fácil que usted hoy se prepare para el Señor, no es fácil que usted diezme cuando siempre hay personas que no, es que a mí no me alcanza a diezmar. Pues piense si no le llega el 100% de lo que hoy le llega a usted, que le llega por causa de la misericordia de Dios, pues ese 100% comparado con el 10%. Entonces, ¿qué es más fácil, vivir con el 90% o vivir sin el 100%? Porque eso es lo que ha pasado básicamente. Y no es fácil en este momento, cuando a lo bueno llaman malo, mantenerse firme y temer al Señor, pero solo por fe. Y en el versículo 13 de Gálatas 3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Estas tres advertencias solo se pueden recibir, solo se pueden creer y solo se pueden poner en práctica cuando yo entiendo la bendición en Cristo Jesús, que por supuesto es en Cristo donde yo alcanzo una bendición extraordinaria que le fue dada a Abraham por causa de la fe. Porque estas tres advertencias solo es por fe, porque el hombre natural no puede percibir lo que son las cosas del espíritu, y Abraham, como era espiritual, recibió la fe para creerle a aquel que le llamó de en medio de su tierra y su parentela, de su zona de confort, porque es salir de la zona de confort y adentrarse a la aventura de creer para nosotros estas tres advertencias. A Abraham no le pidieron el 10%, le pidieron el 100%, porque le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela. Imagínense que hoy le diga al Señor, no, no, yo no quiero tu 10%, yo quiero tu casa, yo quiero tu trabajo, yo quiero tu familia, dámela toda. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, deja toda tu heredad, deja todo, ve, aventúrate ahora. Déjalo todo por mí, por esta promesa. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. No fue perfecto, se equivocó, como nosotros. Y nosotros hemos heredado esa bendición extraordinaria, que es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y más allá de ese cumplimiento en nuestras fuerzas, de estas tres advertencias, el Señor sabe que solo es por su espíritu que yo voy a tener fe. Aquí hay una promesa. Y entonces el Señor me dé la oportunidad de en estos 10 minutos decirle lo siguiente. Respecto, además del versículo, de estos dos versículos en Gálatas 3, el versículo 29 dice, si vosotros sois de Cristo, o sea, estas tres advertencias solo lo reconocen los que son de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted tiene una promesa.
La promesa ya está, la promesa del Espíritu que le concede tener la fe para poder recibir la advertencia del Señor hoy. La advertencia, ojo, prepárese que Cristo viene pronto. Segundo, es estar robándole a Dios. Y tercero, tema a Dios. Témale. Usted le pertenece a Cristo. Y si le pertenece a Cristo, entiende la advertencia y entonces comprende que esa advertencia usted la puede creer porque es heredero de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Santo. Porque esa es la verdadera promesa, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es por el Espíritu que usted entiende estas advertencias que son meramente espirituales, esencialmente espirituales, que para el hombre natural son locura, pero para usted no lo es, ¿sí? Y aquí me encuentro y no puedo dejar pasar de hablarles de alguien, de un hombre de fe, de un hombre que se apropió de la promesa. Y lo que hay que hacer es, antes de apropiarnos de la advertencia, usted apropiese de la promesa, porque lo que le falta a usted es el cumplimiento de esta promesa en su vida. ¿Cuál es la del Espíritu Santo? Y Josué no, Caleb es un hombre que nos muestra, porque el nombre de Caleb quiere decir, según el diccionario CLIE, diccionario bíblico, temerario, impetuoso. Básicamente es lo que quiere decir. ¿Y por qué temerario e impetuoso? Porque ¿quién era Caleb? Caleb fue aquel que a sus 85 años reclamó la posesión del territorio que Dios le había asignado. Lea esto en Josué capítulo 14 y lo puede leer del versículo 6 al versículo 14. Caleb es aquel que nos debe inspirar a reclamar, a procurar esa promesa que tenemos del Espíritu. El Señor ya lo prometió. Y usted, de alguna manera, tiene hoy que desafiarse a vivir esta palabra, porque Jesucristo es palabra viva. Y cuando yo estoy en Cristo, la palabra no está solamente escrita en la Biblia, no está solamente en un estudio bíblico, la palabra está guardada en mi mente y en mi corazón. Hemos recibido una herencia y es esta herencia maravillosa que es la promesa. Usted debe vivir esa promesa, no solamente aprendérsela, porque para aprendérsela entonces pensemos solo en Marta. Caleb, vivió la promesa. Marta, la hermana de María, sabía, es la antítesis de la fe, es la antítesis de Caleb, porque ante una crisis familiar, cuando le falta a su hermana, su hermano, teniendo a Jesucristo al frente, le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y entonces Jesucristo la mira y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. O sea, soy yo, no es en el día postrero que puedes recibir la promesa de la resurrección, Marta, es ahora. Y este Caleb sabía que era ahora. Y esto es importante porque a veces en nuestra debilidad humana y en nuestro desánimo, en nuestro desgaste en medio de la prueba, en nuestras luchas de la cotidianidad, que pague acá, que lleve acá, que se mueva acá, a veces decimos, bueno, Señor, por lo menos en la eternidad es que yo voy a estar pleno, en la eternidad es que voy a poder descansar y a veces equivocadamente decimos, ay, Señor, ¿cuándo será que me vas a llevar? Pero no como Pablo, porque es que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, es decir, es vivir en la promesa del Espíritu que me da fe para recibir las advertencias en este tiempo. No, ahí está mal el creyente que quiere ir porque está cansado de sufrir. No, así no es. Eso sí es un pensamiento de suicidio disfrazado, porque cuando hay pensamientos de ese tipo, ahí está la oscuridad de las tinieblas. Mire, yo quiero que usted hoy mire a Caleb y no mire a Marta. Caleb está desde los días de Moisés. Moisés muere, queda Josué y ahora vemos que Caleb se va hasta donde Josué.
¿sí? ¿Y qué le dice? Venga, venga que yo lo que quiero es reclamar algo que es mío. Qué hermoso. Qué bueno que usted lea esto de Josué capítulo 14 y se inspire en la vida de Caleb, porque es hermoso lo que nos dice este hombre de fe, porque él hace memoria de lo que está escrito, de lo que fue dicho. El Señor, ¿qué le ha dicho a usted? Qué hermoso es que usted pueda decir, venga, yo tengo una promesa, la promesa del Espíritu. ¿Qué pasa que yo no estoy viviendo esa promesa? ¿Qué pasa que yo no estoy viviendo esa verdad? Yo necesito vivir la promesa que me dio el Señor Jesucristo, porque Él lo dijo. Ahora Moisés se lo prometió a Caleb que le iba a dar ese monte, que le iba a dar a Hebrón. Pero ¿saben qué es lo que más llama la atención? Que los que vivían en ese lugar eran gigantes. Y este hombre a sus 85 años no le temía a los gigantes. Era el lugar donde estaban los gigantes. Ahí estaba Cesaya, Jimán, Talmai, y eran gigantes. Pero él tenía la promesa. Él sabía que tenía una herencia. Usted tiene una herencia. Se lo ha prometido no Moisés, pues obviamente sabemos quién era Moisés. No Josué, a usted se lo prometió Cristo. Cristo le prometió un consolador, un compañero, uno que le iba a guiar a la verdad, el Espíritu Santo, y por el Espíritu usted recibe las advertencias, usted vive atento al llamado que el Señor le hace. Es tremendo porque el mundo actúa como los hijos de Israel en el desierto. Cuando llegaron estos dos príncipes, recuerde, Josué y Caleb, 2 de 12, diciendo que era una buena tierra, pero el resto vio los gigantes. Usted no puede ver los gigantes. Y hoy en su vida hay gigantes. Pero si usted se va a quedar viendo a los gigantes, no va a poder ver a Cristo y no va a poder ver la promesa que Cristo le hizo a través de su propia vida para que usted heredara al Espíritu Santo que le permite tener la fe que le agrada al Padre. El Señor se agrada de nosotros cuando tenemos la fe y nos permite vivir en la tierra que emana leche y miel, a pesar de los gigantes. No tenga miedo de la gente, no tenga miedo de lo que hoy vive en la cotidianidad, no tenga miedo, porque el enemigo quiere que usted sienta miedo, pero el miedo lo inhabilita, el miedo lo deja quieto, pero en el poder del Espíritu usted puede creer. Hoy le animo a que haga una oración para que usted deje de estarse fijando en los gigantes, en la fuerza de esos gigantes. Yo le invito para que me acompañe a una oración en este momento y le diga al Señor, toma mi corazón.